Buenos días, queridos hermanos y amigos. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Este es su hermano Calixto Villa. Y ahora vamos a seguir con el tema que hemos estado dando, con la serie que hemos estado dando, referente a la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es muy buena para nosotros, sus hijos. Y en estudios pasados hemos estado explicando sobre estos temas y hemos demostrado por la misma palabra de Dios que Dios es muy bueno y que Dios desea buenas cosas para sus hijos. Hoy vamos a estudiar sobre la voluntad de Dios que es agradable. La voluntad de Dios es agradable y así le he titulado a este estudio, el estudio de este día. Y mire, yo me inspiré en este estudio porque los otros días yo estaba pasando por una tribulación mental. O sea, me estaba preocupando por cosas que ni aún habían pasado. Cosas que estaban en el futuro, que quizás nunca pasarían. Y mientras estaba pensando en estas cosas, empecé a sentirme angustiado. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también han pasado por estas cosas que yo estuve pasando. Muchos cristianos pasamos por esto. Muchas personas en el mundo pasan por lo mismo. Miren, hermanos, preocuparse es humano. Nosotros, los seres humanos, estamos programados para ello. Estamos programados para anticiparnos a los peligros y para ser capaces de generar un plan B en caso de lo que nos da miedo termine ocurriendo. Pero les tengo una muy buena noticia, que las estadísticas están de nuestra parte. Hay un estudio que se hizo en la Universidad Estatal de Pensilvania, aquí en los Estados Unidos. Y este estudio refleja que el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad. O sea, nunca se cumplen. Y entonces las personas han estado ahí atribuladas, afligidas, angustiadas, y resulta ser que por aquello que se preocupaban nunca sucedió. Esta investigación se realizó con una treintena de personas que sufren trastornos de ansiedad generalizada. Y entonces ellos escribieron en un papel todo lo que les preocupaba durante un mes. Y algunos sujetos del estudio no vieron que se hiciera realidad ni una de sus preocupaciones. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Muchas de las preocupaciones que tenemos en mente, preocupaciones que nos agobian, que nos afligen, que nos angustian, la gran mayoría de esas cosas nunca van a suceder. Y entonces estamos invirtiendo energía en estas cosas que nos desgastan, estas cosas que nos deprimen.
Estas cosas que nos hunden y no nos dejan funcionar bien en la vida, no nos dejan caminar bien. Es como un auto cuando le falla el motor. Ahí está. El motor está fallando, pero no puede correr a la velocidad que debería correr. No puede avanzar como debe avanzar. Y así sucede cuando nosotros nos estamos preocupando desmedidamente por cosas que nunca van a suceder. Bendecido sea el nombre de Jesús. Pero nuestra mente y nuestros pensamientos son un campo de batalla. Es un campo de batalla y hay una guerra continuamente. Y nosotros debemos tomar control de esos pensamientos. Debemos controlar nuestras mentes o ellas nos controlará a nosotros. Así como usted lo está escuchando. Hay hospitales llenos de enfermos mentales que un día se dejaron controlar. Hay cientos y millones de personas tomando píldoras para su mente porque tienen enfermedades mentales. Entonces, mientras yo estaba pensando en estas cosas que me atribulaban, empecé a adorar a Dios. Empecé a meditar y a hablar su palabra. Porque esa es la escapatoria que tenemos nosotros. Estamos recibiendo pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de frustración. Nos estamos agobiando, angustiando. Entonces tenemos que correr a la palabra y empezar a leer la palabra y meditar en ella. Y ella se va a convertir en medicina para nuestro cuerpo. Nos va a levantar, nos va a fortalecer, empezará a liberarnos de todas esas cosas. Será como un bálsamo que nos alivia la mente y el corazón. Entonces, mientras yo estaba en este ambiente, de momento vino a mi pensamiento un versículo de la palabra de Dios que me consoló, que fue como un bálsamo, como algo que alivió lo que yo estaba sintiendo. Y este versículo dice así, se encuentra en Romanos. Vamos a ir todos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al leer este texto y al meditar en él, produjo en mí tranquilidad y produjo fe en mi interior. Porque yo reconozco, queridos hermanos y amigos, que mi vida está en las manos de Dios y que Él dicta mi futuro. No las circunstancias o los problemas o las voces o las dificultades, sino Dios. Y solo Dios dicta mi futuro. Hay muchos que tienen un dicho que dice, y yo lo oigo constantemente, que dicen, usted es profeta de su propio destino. ¿No lo ha oído usted también ese dicho? Aquí en Miami eso es famoso. Estos predicadores modernos, ese es el dicho famoso de ellos. Dicen, usted es profeta de su propio destino. Miren, hermanos, yo no quiero ser profeta de mi destino. Yo quiero que sea Dios quien controle mi destino. Yo quiero que sea Dios quien trace y dirija mi destino. Yo no, porque soy imperfecto,
no lo sé todo, no conozco el futuro, no soy sabio e inteligente como Dios. O sea, creo que es sabio de mi parte dejar mi futuro en las manos de Dios. Creo que eso es sabio. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios es más poderoso. Para Él no hay nada imposible. Miren, la Biblia dice en Proverbios, y esto es un versículo que me agrada mucho, y que dice, y yo se los voy a leer en la versión moderna, que dice: los dados se tiran sobre el tablero, pero la decisión depende del Señor. O sea, pase lo que pase en esta vida, suceda lo que suceda, haya la guerra que hayan los conflictos que hayan las situaciones que así el mundo esté revuelto, la decisión sobre su vida la tiene el Señor. Lo que va a suceder con su vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Santo es su nombre. Y en los Salmos dice, en el Salmo 31, del 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Y esto lo dijo el rey David. Dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Y hay otra versión que dice: en tu mano está mi futuro. Aquí donde dice en mis tiempos, en la Reina Valera, hay otra versión que dice: en tu mano está mi futuro. Miren, el rey David había sido perseguido por sus enemigos, que él mismo había perdido toda la esperanza de vida. Pasó tantas tribulaciones y dificultades que en oración él le decía a Dios: mi futuro está en tus manos, Dios. Porque ya había perdido toda la fe en él mismo. Ya él había dijo, aquí es el final. Por eso dijo: mi futuro está en tus manos, Dios. Porque yo no veo el futuro por mis propios ojos, ni por mis propios medios. Y de buena manera, nosotros sus hijos muchas veces perdemos la esperanza de seguir viviendo, de seguir luchando en esta vida, porque esta vida es dura y difícil. Y a veces nos da miedo el temporal. A veces nos dan miedo las voces y las presiones. Pero debemos recobrar fuerzas y decir como el rey David: en tu mano está mi futuro, oh Dios. En tu mano está mi futuro. Miren, hermanos, cuando nosotros tratamos de trazar nuestro futuro en Dios, cometeremos muchos errores, faltas, pecados, injusticias y horrores. Como dice mi pastor, horrores que nos atrasarán el tiempo. Es como una máquina del tiempo que se atrasa automáticamente. Es como estar dando vueltas en un círculo toda la vida y vuelves al otro punto y sigue dando vueltas y vuelves al otro punto. Por eso debemos ser sabios como el rey David y como Cristo. El rey David dijo: en tu mano está mi futuro. ¿Y qué dijo Cristo?
no sea mi voluntad, sino la tuya. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la tuya. ¿Qué está haciendo usted, hermano y hermana? ¿Está haciendo su voluntad o está haciendo la voluntad de Dios? ¿Ah? Miren, mi fuente de seguridad, de provisión y de beneficios es el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo como hijo de Dios estoy al cuidado del Padre. Y si leemos y analizamos este texto bíblico que yo les leí de Romanos 8:28, encontraremos que tiene dos condiciones este texto. Porque hay muchos que lo leen, lo recitan, lo dicen y lo aplican a sus vidas, pero no reúnen dos condiciones que habla este texto. Y ellos piensan que eso se va a hacer realidad en su vida automáticamente. No. Este texto bíblico tiene dos condiciones. Uno, y vamos a leerlo de nuevo. Mire, yo se lo voy a leer para que podamos entenderlo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, primera condición, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Segunda condición. O sea que la primera condición es a los que aman a Dios y la segunda es al propósito de Dios. En otras palabras, si yo amo a Dios, primera condición, y si yo me someto al propósito o a la voluntad de Dios, segunda condición, entonces todo lo que sucede en mi vida será para mi bien, será para mi beneficio, será para el beneficio de mi salvación, será para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en mi vida, así como lo escucha. O sea, todas las cosas que van a suceder nos empujarán al bien y al propósito de la voluntad de Dios. Y quiero aclarar un punto aquí. Quiero aclarar un punto porque para que las personas, nuestros queridos hermanos, no vayan a pensar que a veces las cosas van a ser color de rosa, que a veces vamos a andar como un angelito en el aire disfrutando y sin ninguna presión y sin ningún problema. Quiero aclarar esto para que usted no tenga falsas promesas en sus mentes y en sus corazones. En la voluntad de Dios no sabremos qué encontraremos en el camino. Puede que el camino sea difícil y tenebroso, pero puede que sea fácil y hermoso. Como quiera que sea, esta voluntad va a ser agradable. Porque Dios lo dice. Cualquiera que sea ese camino, no debemos desanimarnos. Al contrario, debemos fortalecernos en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de todos nosotros. Yo por medio de este estudio quiero inyectarles y quiero influenciarlos a que tengan fe en Dios y su palabra. Y a la misma vez, yo por medio de este estudio me fortalezco, me animo y me levanto a seguir hacia adelante. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, hermanos, muchas veces sentiremos que el corazón se nos quiere salir. El dolor, la aflicción y la angustia nos tratarán de tomar la mente y el corazón. ¿Se ha sentido usted alguna vez así?
Yo sí me he sentido muchas veces así. ¿Sí? El miedo tratará de apoderarse de nuestras vidas y los pensamientos fugaces nos tratarán de hundir en el miedo y en la desesperación. La batalla no será fácil. Hay una fuerza tenebrosa que nos quiere tomar. Pero es ahí, en esos momentos, donde usted y yo debemos someternos a Dios. Y nos sometemos a Dios confiando en su palabra, en oración, en espera, en adoración, hasta que todo pase. En esos momentos vulnerables, el diablo le lanzará todo tipo de pensamientos de desánimo, de derrota, de frustración. Le dirá que es el fin. Pero usted debe hacer como dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Miren, dice en Isaías 40:31. Mire qué poderoso está este pasaje maravilloso. Miren lo que nos dice aquí el Espíritu Santo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿para qué preocuparme? Estaré tranquilo, ya que yo amo a Dios y me he sometido a su voluntad y a su propósito. Hermanos, esta porción bíblica me trajo libertad y tranquilidad. Esta porción bíblica fue un bálsamo para mi mente y para mi corazón. Y si usted cumple con las dos condiciones, no tiene por qué preocuparse. Su vida está en las manos de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Y la Biblia dice que nuestro Padre tiene cuidado de sus hijos. Él es un Padre amoroso y tierno. Él sabe y conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras inseguridades. Y Él está al tanto de sus hijos. Esto no quiere decir que debemos abandonarnos al azar de la vida, o lo que suceda, o lo que venga en el camino. Esto no significa que no debemos hacer planes. Esto no significa que debemos ser perezosos en cuanto a nuestro trabajo o en tomar acción en resolver situaciones de nuestras vidas y casas. Esto no significa en que debemos esperar en que el techo se nos caiga encima. No. Porque de lo contrario eso sería irresponsabilidad de nuestra parte. Esto significa que en todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, confiando en que Él nos guiará por el camino correcto, confiando en que Él abrirá las puertas correctas y cerrará las incorrectas. La Biblia en ningún momento nos ordena a ser irresponsables e inmaduros, sino que nos dice que seamos diligentes en todas las cosas. ¿Y qué es lo que significa diligencia? Significa disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Es una acción necesaria para la tramitación de un asunto. O sea, que usted va a ponerse las pilas y va a moverse y va a resolver y va a tocar y va a hablar y va a decir. Se va a mover, no se va a tirar a una cama y esperar que el techo se le caiga en la cabeza. No. Lo que la Biblia nos enseña es a no estar con una actitud ansiosa que nos robe el gozo
y el bienestar físico. La Biblia, hermanos, nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y hay otra traducción que dice, no se angustien, por nada se angustien. ¿Por qué? Porque la enfermedad, o sea, la angustia enferma, la angustia deprime, nos roba el gozo, la felicidad y nos cambia el carácter, nos hace personas amargadas. Hermanos, la angustia debilita nuestras defensas. Voy a repetir esto porque esto es importante que usted lo escuche. La angustia debilita nuestras defensas. Y esa es la intención del diablo, debilitar nuestros cuerpos y nuestro hombre interior, o sea, nuestro espíritu, con la angustia. Porque cuando usted tenga ya las defensas bajas, tanto en lo espiritual como en lo físico, seremos cristianos vulnerables a todos los ataques. Miren, cualquier virus, tanto físico como espiritual, se nos puede pegar si nuestras defensas están bajas. Hermanos, un cristiano fuerte en el Señor es un arma poderosa. Un cristiano feliz es un arma muy útil en las manos del Señor. Pero uno deprimido y sin fuerzas es un cristiano fácil de vencer. Para que usted sepa, le estoy hablando por experiencia. Le estoy hablando porque yo he pasado por todas estas cosas. No le está hablando un neófito. No le está hablando aquí un novato. Por eso es de ahí es donde surgen todos estos estudios. Todos estos temas que no solamente lo edifican y lo fortalecen a ustedes, sino a mí también. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Debemos pelear para salir lo más rápido posible de la depresión o de las angustias. Y eso se hace buscando al Señor, sometiéndonos al Señor, tomando nuestra posición en el Señor. ¿Ven? Este es el problema. La preocupación no nos debe llevar a la angustia, porque la angustia es un estado de intranquilidad, un estado de inquietud muy intenso, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. O sea que cuando usted se sienta de esta manera, debe correr a Dios y hacer lo que nos enseña el Espíritu Santo. Lo que pasa es que muchas personas, en vez de hacer lo que enseña el Espíritu Santo, hacen lo que les dicta sus pensamientos, su conciencia, su mente, lo que les dicta las circunstancias. Y se ponen a llorar, y se ponen a gritar, y se desesperan, y quieren tomar acciones y hacer cosas que son antibíblicas, que en vez de levantarlo, lo que los van a hundir más. Miren, cuando usted se sienta de esta manera, debe correr a Dios y hacer lo que enseña el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Mire, vamos a ir a la Biblia y vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Filipenses 4:6. Mire lo que dice. Filipenses 4:6 dice de esta manera: no se inquieten por nada,
más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y al hacer esto, Dios entonces en contestación hará lo siguiente. Fíjense, usted se siente angustiado, triste, adolorido, angustiado, y usted ¿qué hace? Lo que dice el Espíritu Santo. Vaya a Dios en oración y ruego, presenta tus peticiones y dale gracias a Dios por haberte oído. Y entonces el Espíritu Santo nos dice que va a ser Dios. Y lo dice en el versículo siguiente. En Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Voy a repetirlo. En respuesta a su oración, a su ruego, Dios va a hacer lo siguiente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, miren qué poderoso está este texto bíblico. 1. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esta paz está más allá de lo que pueda pensar el hombre. Es paz de Dios, no es paz humana, no es de este mundo. En este mundo no existe este tipo de paz. Solo se encuentra en Dios. 2. Esa paz que viene de Dios hará dos cosas en nosotros. 1. Cuidará nuestros corazones. Y 2. Cuidará nuestros pensamientos. Y el corazón y los pensamientos son el área de guerra del cristiano. La Biblia nos exhorta a cuidar nuestros corazones y pensamientos, porque del corazón mana la vida y los pensamientos le pertenecen al Señor. 3. Y esta paz y este cuidado solo puede suceder si la persona está en Cristo Jesús. Si la persona no está viviendo para Jesucristo, o sea que si la persona está en otra religión, está en otras creencias, está viviendo en el mundo, si la persona está alejado de Cristo, si la persona no quiere saber nada de Cristo ni del Evangelio, nunca podrá tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque es paz divina, es paz de Dios, es paz que no es de este mundo, es paz del reino de los cielos, es la paz que habita en el corazón de Cristo. Alabado sea su nombre, queridos hermanos y amigos. ¿Ven ustedes qué privilegio más grande tenemos los cristianos que hemos nacido de nuevo? Porque este privilegio no lo tiene nadie en el mundo. Es solo a través de Cristo y del sacrificio de la cruz que vienen estas cosas de Dios al hombre cristiano. Porque aquí el texto finaliza diciendo, en Cristo Jesús. Esta paz sucede solamente en Cristo Jesús. Y Jesús dijo en una ocasión, en Juan 14:27, Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ven, estas cosas me alimentan a mí. Estas palabras me fortalecen a mí. Fíjense,
La paz que da el mundo es superficial. La paz de Cristo es en el corazón y los pensamientos. En otra ocasión, cuando Cristo ya iba a ser entregado y crucificado, dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Espérenme aquí y velen conmigo. Esto está en Mateo 26:38. O sea que hubo ocasiones donde Jesús se angustió también. Y Jesús era todo Dios y todo hombre. Pero como hombre sentía angustia. Y hay otra versión bíblica que dice: me está invadiendo una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Usted se imagina esa tristeza de muerte? Que donde usted pierde todas las fuerzas. Entonces, ¿qué hizo Jesús en este caso? Orar, ir a Dios, velar en oración, pelear la buena batalla. Y él decía en oración estas palabras. Dice la Biblia: se adelantó unos pasos más y postrándose rostro en tierra, oró así: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Ven qué poderoso está todo esto, hermano? Cómo este hombre se sometía a la voluntad de Dios. Y después volvió entonces a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: ¿ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no desfallezcáis en la prueba. Es cierto que tenéis buena voluntad, pero os faltan las fuerzas. Entonces por segunda vez se alejó de ellos y oró así: Padre mío, si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieras. Regresó de nuevo donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que los dejó como estaban y apartándose de ellos oró por tercera vez con las mismas palabras. Cuando volvió les dijo: ¿aún seguís durmiendo y descansando? Mirad que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Ya Jesús, después de haber orado así, se sentía fuerte, libre y dispuesto a enfrentarse al mundo y a cumplir la voluntad de Dios. Él peleó contra esa angustia que estaba sintiendo y la venció. No corrió acobardado. Él podía hacerlo. Él podía abandonar Jerusalén. Él podía esconderse, pero no. Se enfrentó y cumplió así la voluntad de Dios. ¿Ven el punto, hermanos? Cristo nos enseñó lo que debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios. Sométase a Él mientras esté viviendo en este mundo. Sométase a la voluntad de Dios. No escape, no huya, no corra. Y aquí ahora les voy a dar varios versículos para que usted y yo podamos oír promesas poderosas de Dios para nuestras vidas. En Salmo 107, 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Ven? Dios libera.
Es el deseo de Dios de liberarnos. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmos 23, 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero hay un versículo bíblico en 1 de Pedro 5, 7 que ha sido de mucha bendición para mí. Ha sido de una bendición poderosa para mí y se los voy a leer en 3 versiones diferentes. Y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Confiadle todas vuestras preocupaciones, ya que Él se preocupa de vosotros. ¿Ven qué poderoso, hermanos? Hermanos, esta palabra ansiedad significa en el original griego preocupación excesiva, cuidado excesivo, afán excesivo y nerviosismo excesivo. Usted es un puro nervio, se siente inseguro, no piensa con claridad, sus facultades mentales le están traicionando, no tiene paz. Miren, yo creo que muchas personas se han encontrado en estas situaciones al menos una vez en su vida. Hay otras que viven continuamente en estos estados emocionales y se les hace muy difícil poder vivir en tranquilidad y felicidad. Este tipo de personas ven desastres solo a su alrededor. Viven con un miedo constante del futuro. Creen que se avecina una tormenta para sus vidas. Y ese miedo que los domina no los deja vivir efectivamente. No los deja vivir en paz. ¿Será usted uno de ellos? Yo les quiero decir a ustedes que Dios lo quiere liberar. Dios lo quiere fortalecer. Yo les quiero decir a ustedes que Dios está en el negocio de la liberación. Esto para el mundo ajeno de Dios es normal, hermano. La mayoría del mundo vive así. Pero lo que no es normal es para un cristiano nacido de nuevo vivir en estas condiciones. La Biblia no dice que siempre estemos gozosos. O sea, la Biblia nos dice que siempre estemos gozosos. Esto es un mandamiento. Esto es para nuestro bien. Como dice la alabanza, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Así dice la alabanza. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No dice así la alabanza. Pero desafortunadamente la ansiedad, la preocupación y el miedo es algo que anda matando, robando y asesinando. No solo al mundo, sino también a los cristianos. Es por eso que debemos aprender a batallar contra todos estos síntomas excesivos. Sentir preocupación, nerviosismo y ansiedad es algo normal. Es un arma poderosa que Dios ha puesto en nuestro sistema nervioso como modo de defensa.
Lo que no es normal cuando se sale de los límites y nos hacen pobres y miserables en la forma de vivir. Nos quitan el gozo, la felicidad y las ganas de vivir. Por eso es que cuando se sale de los límites no nos hunden, no es normal. Es por eso que debemos de aprender todo sobre este tema a profundidad. Y aquí en este estudio les enseñaré cómo lidiar con ellos. Si usted me pregunta, hermano Calixto, ¿ha sufrido usted de ansiedad alguna vez? Yo le responderé, muchísimas veces. Usted no está solo, hermano. Pero siempre me libro de ellas, las enfrento y lucho contra ellas, porque sé el daño que pueden causar si las dejamos tomar raíces en nuestros corazones. Conozco a Cristo y su palabra, soy el templo de Dios, soy un hijo de Dios. Tengo un Padre que vela por mí. Tengo un Padre que se interesa por mí. Y Él responde a mis oraciones y Él me libra de todas mis angustias. Así como lo escucha. La Biblia enseña esto muy claramente. Cuando usted se encuentre afligido, ansioso, nervioso, lleno de temor, lleno de miedo, haga lo que dice la Biblia. Mire, aquí yo le estoy enseñando cosas simples, pero mucha gente no lo hacen, por eso es que se hunden. Por eso que andan sin fuerzas en la vida, porque no hacen lo que dice la palabra de Dios. Miren, la Biblia dice, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Está alguno de ustedes afligido ahora? Dice la Biblia, haga oración. ¿Se encuentra usted afligido en estos momentos? Vaya ahora y haga oración. Hay otra versión más moderna que dice, ¿sufre alguno de vosotros que ore? ¿Está sufriendo? Ore. ¿Por qué orar? Porque la oración es el arma más poderosa que tienen los cristianos. Porque por medio de ella hacemos que Dios conteste nuestras peticiones. Por eso, si usted sufre, haga oración. Y esto es lo que nos está ordenando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere lo mejor para nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Y esto está dentro de la voluntad de Dios. A Dios, escuche bien, hermano, a Dios le desagrada profundamente que sus hijos sufran. Dice la Biblia que Él no desea la perdición de nadie. Dice la Biblia que no nos dejará resistir más de lo que podamos resistir cuando estemos en tentación. Dice la Biblia que Él nos dará la salida a todas las tentaciones por las cuales estemos atravesando. Dice la Biblia que nos libra de todas nuestras angustias. Dice la Biblia que Dios levanta al pobre del lago cenagoso. Dice que Dios peleará por nosotros. Dice que Él es quien limpia y cuida nuestras heridas. ¿Qué más puedo decirles? Le estoy dando bastante información, bastantes versículos bíblicos para que se levante, para que su fe se levante poderosamente y se enfrente al mundo con valentía. Alabado sea su nombre. Miren, el Salmo 113
del 7 al 8, dice la Biblia: Él levanta del polvo al pobre, saca al desvalido del estiércol para sentarlo con los príncipes de su pueblo. O sea que si usted se encuentra en el polvo o en el estiércol y usted empieza a orar, Dios lo va a levantar. Hermanos, Dios está en el negocio de la restauración. Cualquiera que sea la situación, Dios quiere ayudarnos. Por eso la oración es uno de los medios más poderosos que tenemos los cristianos. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Cualquiera que sea nuestra situación, Dios puede y quiere ayudarnos. Sea que usted esté ansioso, preocupado, que tenga una enfermedad, que tenga problemas económicos, Dios quiere ayudarnos. Métase eso en su cabecita. Grábelo ahí en el disco duro. Dios quiere ayudarte. Pero Dios también desea enseñarnos lecciones de vida a través de dificultades y situaciones que enfrentaremos en este mundo. Dios es sabio e inteligente y Él sabe cómo hacer todas las cosas para mantenernos a su lado. Quizá usted me diga: hermano Calixto, yo soy un hombre o una mujer con miles de imperfecciones. Dios no me oye a mí. Ore usted por mí. Hermanos, yo también tengo miles de imperfecciones. Y la Biblia dice que Elías también era un profeta con las mismas pasiones que nosotros. Y con su oración a Dios cerró el cielo de lluvia por 3 años y medio. Y después oró a Dios y vino la lluvia. Miren, vamos a leer el texto bíblico donde habla sobre esto. Santiago capítulo 5. Esto lo he leído yo cientos y miles de veces. Santiago 5 del 13 al 18. Y mientras yo vaya leyendo esta porción bíblica, les voy a ir explicando puntos y detalles de estos versículos. Mire, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? A oración. Aquí el Espíritu Santo nos ordena orar para el remedio de la aflicción. Sigue el texto. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Las alabanzas es la forma de adorar a Dios. Es una forma de oración que glorifican y exaltan a Dios. Esto es, si glorifica debidamente, porque hay alabanzas que no glorifican a Dios, sino que lo ofenden. Amén. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Esto se refiere a la enfermedad física o emocional de cualquier índole, como es la ansiedad, la angustia, las preocupaciones excesivas, el afán, las enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Llame a los ancianos de la iglesia, o sea, a los pastores, y oren por él. Pedirle al Señor por la sanidad de tal hermano, cualquiera que sea la enfermedad. ¿Ven? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire, el aceite no tiene propósito medicinal ninguno. El aceite no tiene poder ninguno para sanar, sino más bien es con el propósito de simbolizar el Espíritu Santo. Y es usado como punto de contacto respecto a nuestra fe. La oración debe ser ofrecida en el nombre de Jesucristo. Pedirle a Dios el Padre en el nombre de Jesús que nos sane. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo.
La oración de fe es simplemente la creencia que Dios oye y que contesta la oración. Y el Señor lo levantará. Aquí el que sana es el Señor. Él es nuestro sanador y lo hace por medio del Espíritu Santo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí nos deja en claro que todas las enfermedades son el resultado del pecado. Déjeme explicarlo de nuevo. Déjeme explicarlo porque aquí quiero aclarar esto. Aquí nos deja en claro que no todas las enfermedades, no todas, son el resultado del pecado. Pero algunas sí lo son. Y si este es el caso, el Señor lo perdonará y lo sanará al creer con fe arrepentido. Si usted se arrepiente, Dios, y confiesa su pecado, Dios, me arrepiento, he fallado, perdóname, Dios lo perdona. Y Dios también lo sana. Esa es su voluntad. 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Esto se refiere a estar siempre dispuestos y rápidos a confesar nuestros pecados al arrepentimiento. Y orad uno por otros para que seáis sanados. El Espíritu Santo nos enseña que todos los creyentes podemos orar por los enfermos. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de todo hombre justo, esto habla de todo cristiano que ha hecho de Jesús su Señor y de Cristo y la cruz su fundamento. Él está en Cristo y no en otras cosas. Si esa persona está en Cristo y no en otras cosas, es un justo. Y la Biblia dice que la oración eficaz de justo puede mucho. Puede mucho. La oración de un justo puede mucho, hace mucho. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El Espíritu Santo nos enseña esto para que sepamos que lo que está al alcance de uno puede estar al alcance de otros también. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto nos muestra el poder de la oración si se ora en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted sea sano, la voluntad de Dios es que usted sea salvo, la voluntad de Dios es que usted sea levantado, que usted esté alegre, que usted esté animado, que usted esté fuerte. La voluntad de Dios es agradable para su vida. ¿Ven, hermanos? Somos nosotros los que nos limitamos. Y otra vez oró. Bueno, esto ya lo... Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este es el efecto de la oración de un hombre y la contestación de parte de Dios a la oración de un hombre. Hermanos, la oración es poderosa. Satanás se opone a la oración más que cualquier cosa. Si él puede romper o estorbar su tiempo de oración, lo tendrá en derrota. Si usted ora, tiene a su disposición todo el poder de Dios. Esto siempre y cuando usted esté en Cristo y la cruz. Esto tengo que explicarlo porque en el mundo hay millones que están orándole a Dios. Pero el Dios que ellos oran es un inventado. No es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un Dios inventado por los hombres. O sea que cuando ellos oran o adoran, lo están haciendo a identidades que no existen. O simplemente están adorando a los demonios sin ellos mismos entender el porqué. La única oración que Dios responde es la que se hace en el nombre de Jesucristo. Y Dios no oye a los que no se han arrepentido y aceptado a Cristo. Pero si un pecador se arrepiente y le pide ayuda a Dios, Él en su misericordia lo guía a Cristo para su salvación.
Esta es la única oración que Dios oye del pecador. Así como lo está escuchando. O sea que la oración es algo muy poderoso. Porque usted le pide a Dios y Dios le responde. Usted le dice, me siento afligido, necesito tu ayuda. Y ¡bum! La paz de Dios entonces toma su corazón y sus pensamientos. Y así cientos y miles de otras cosas. Entonces, todas estas cosas son importantes que yo las expliques para que no vivamos en ignorancia. Hay mucha ignorancia en la iglesia del Señor. Mucha ignorancia. Por eso esto es de suma importancia que yo lo explique y lo enseñe. Y en casi todas mis enseñanzas y en mis predicaciones estoy recalcando y recalcando sobre estas cosas. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Miren, hermanos, el sacrificio de Cristo siempre ha sido el medio por el cual los hombres pueden acercarse a Dios. Y desde el principio Dios lo enseñó a nuestros primeros padres. Se lo enseñó a Adán y a Eva, a Caín y a Abel, y así sucesivamente se los enseñó a todos. Lo que sucedió es que no todos escogieron el método de Dios, el cual era el sacrificio de animales y el derramamiento de su sangre, que tipificaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, aquellas personas que aceptaron el método de Dios fueron salvos, pero aquellos que lo rechazaron se perdieron. Y este fue el caso de Caín. Cuando él trae del fruto de la tierra para adorar y acercarse a Dios, lo cual Dios nunca lo aceptó. Pero Dios aceptó el sacrificio del cordero de Abel, porque esto era lo que Dios había estipulado que se hiciera, lo cual tipificaba y hablaba de Jesucristo en la cruz. Ellos se salvaron en el pasado poniendo su fe en el sacrificio de Jesús que estaba en el futuro. Entonces nosotros ahora nos salvamos poniendo nuestra fe en el sacrificio de Jesús en el pasado. Ellos lo ponían en el futuro, nosotros ahora lo ponemos en el pasado. Eso que pasó allá hace 2000 años. Entonces, en base a ese sacrificio, Dios acepta y contesta nuestras oraciones. Cuando usted acepta a Jesús y su obra en el Calvario, el Espíritu Santo le da libre entrada al mismo trono donde Dios habita. Este es el único medio por el cual el hombre puede llegar a Dios. Es el único medio que Dios ha establecido para todos, tanto para judíos como gentiles, como para todas las naciones del mundo. Para todos es el único medio. Tratar de llegar a Dios por otros medios se constituye como un pecado, como un ladrón, como un asaltante. Es como querer asaltar el reino de los cielos ilegalmente. Todos los hombres tienen que entrar por una misma puerta. No existen varias puertas, solo existe una. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otro, hermanos. No existe otro camino, no existe otro sistema para llegar a Dios. Bendecido sea su santo nombre.
Gloria al nombre de Jesús. Es solo a través de Cristo y del sacrificio de Él en la cruz. Así que el predicar y enseñar esto le trae al hombre la vida. Y el no enseñar esto le cierra la vida al hombre. Rechazar esto es perderse por la eternidad. Aceptar esto es vida por la eternidad. ¿Ven el punto? ¿Ven por qué esto es tan importante que yo lo enseñe y lo predique? Es por eso que cuando un cristiano viene a Dios en oración y cree en Jesús y su sacrificio y está ahí anclado, entonces el Espíritu Santo nos lleva a Dios directamente. Miren, yo les voy a poner un ejemplo de lo que les estoy explicando, porque ya esto Dios lo había explicado en el Antiguo Testamento. Dios ya lo había simbolizado en el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante que leamos la Biblia completa, cientos de veces, que la estudiemos completamente. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es la sustancia del Antiguo Testamento. Mire, en el tabernáculo que Dios le mandó a construir a Moisés, estaba simbolizado esto mismo que yo les estoy enseñando. Miren, para entrar en ese lugar había una puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero después de entrar, nos encontramos el altar donde se ofrecían los sacrificios diariamente. Esto nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ven el punto? Primero aceptamos a Cristo, inmediatamente aceptamos su ofrenda por el pecado, o sea, su sacrificio en la cruz. Y al hacer esto, somos salvos, santificados, hechos justos y santos. Somos lavados por la palabra y nacemos como una criatura nueva. Esto Cristo le llamó el nacimiento de nuevo, donde las cosas viejas han pasado y he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, es ahí donde la oración se vuelve un arma poderosa. Usted es un soldado de Dios, bañado y limpiado con la sangre del Cordero de Dios. Y tener este testimonio lo hace un vencedor contra todas las fuerzas del mal. Entonces, después de eso, va y entra, usted sigue caminando y entra en el lugar santo y en el santísimo, donde está el Espíritu Santo y la misma presencia de Dios. Pero primero hay que pasar por Cristo y el sacrificio para poder ser partícipes de la palabra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo, que está representado por el candelabro ardiendo en el tabernáculo. ¿Ven qué emocionante y qué poderoso está todo esto? Ahora bien, es importante explicar que toda la oración debe hacerse a Dios, el Padre, en el nombre de Jesús, para que las oraciones sean oídas y contestadas. Esto es importante aclararlo, porque hay muchos que oran directamente a Dios sin mencionar a Cristo. Y Cristo es la llave. Cristo es la autoridad que utilizamos para orar y para hablar con Dios y para adorar a Dios.
La Biblia nos enseña que la oración debe hacerse al Padre. La Biblia nos enseña esto. 1. Mateo 6:6 enseña. Vamos a buscar Mateo 6:6. Yo quiero leérselo. Yo sé que esto es un estudio amplio, pero aquellos que quieran crecer y que quieran fortalecerse y aprender, lo escucharán todo el estudio. Mateo 6:6 dice, esto lo enseñó Jesucristo. Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ven? Hay que orar al Padre. 2. Hay que orar al Padre en el nombre del Hijo. Juan 14. Vamos más adelante ya a la Biblia. En Juan 14:13. Y mire lo que dice este versículo tan poderoso. También hablado por nuestro Señor Jesucristo. Dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedir en el nombre ¿de quién? De Jesucristo al Padre. Entonces, una página más adelante, Juan 15:16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ven? Ahora una página más, Juan 16:23 y 24, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ven? Es pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo oró al Padre continuamente. Y para probar esto no necesitamos versículos bíblicos. Todos en esta parte están de acuerdo. En lo que todos estamos de acuerdo es en lo que... todos están de acuerdo en que Jesucristo siempre le pedía al Padre. En eso no hay duda, en eso todos estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en suplantar a Dios y a Cristo para orar al Espíritu Santo. Porque hay personas que en vez de orar a Dios y a Cristo, le oran directamente al Espíritu Santo. Y por ahí hay muchas postalitas o estampitas con oraciones al Espíritu Santo. Y de esto voy a hablarles más adelante. Les voy a hablar a ver si es bíblico. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Es bíblico orar al Espíritu Santo? Y yo voy a enseñarles sobre este punto más adelante. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo también? Él oraba a Dios el Padre. Él lo enseñó en Efesios 3:16. Y sobre estos versículos yo les voy a tocar más adelante, porque ahora quiero profundizar en este tema más para que usted pueda entender todo el escenario de este estudio. Pero también hay denominaciones completas que en vez de orar a Dios el Padre, oran al Espíritu Santo. Y en esto hay un problema. Porque en ninguna porción de la Biblia se puede encontrar que los creyentes oraban al Espíritu Santo. Yo he leído libros sobre el Espíritu Santo. Yo he leído libros del Espíritu Santo de autores famosos que han escrito y que han sido de la venta, han sido de ventas millonarias estos libros que han impactado el corazón de muchos. Sin embargo, después de haber leído este libro o estos libros, yo en la Biblia no encuentro ninguna oración que se le hizo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero no encuentro que directamente se le orara al Espíritu Santo, sino que siempre fue al Padre
en el nombre de Jesucristo. Toda oración se hizo y se ha hecho al Padre en el nombre de Jesús. Y en otras ocasiones se han hecho a Jesús, pero nunca directamente al Espíritu Santo. Hubo solamente, creo que en una ocasión o dos, donde Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero en lo que se refiere a petición y a contestación y a un orden divino, siempre es al Padre en el nombre de Jesucristo. Y yo les voy a hablar algo aquí profundo y les voy a dar una enseñanza y una revelación que quizá usted no la ha visto y que algún día la pasó por alto. Y yo se la voy a enseñar aquí ahora. Entonces, en estas prácticas tenemos una situación que tenemos que discutir. Porque hay muchos creyentes que le oran al Espíritu Santo. Y es una práctica muy popular hoy día. Entonces, como ya se lo dije, se lo vuelvo a hacer. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es bíblico y escritural orar al Espíritu Santo? Yo creo que existe Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la pregunta que hago, ¿es bíblico y escritural orar al Espíritu Santo? Miren, hermanos, una de las funciones del Espíritu Santo es ayudar al cristiano. El Espíritu Santo es un consolador, enseña y hace recordar todas las cosas. Viene para dar testimonio de Cristo, o sea, testifica de Cristo. El Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo guiará toda verdad y hablará todo lo que oiga del Padre y de Cristo y nos lo hará saber a nosotros. El Espíritu Santo glorificará a Cristo siempre. Las funciones del Espíritu Santo son amplias e ilimitadas. Aquí solo yo he mencionado algunas para entender la principal tarea del Espíritu Santo. En una ocasión el gran predicador Charles Spurgeon dijo así, y se lo voy a leer: el oficio principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Él hace muchas cosas, pero su propósito en todas ellas es glorificar a Cristo. ¿Ven? Ese es el propósito principal del Espíritu Santo. Claro que podemos pedirle al Padre que el Espíritu Santo nos ayude a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Claro que podemos depender de Él para servir a Cristo. Él viene para formarnos y educarnos en la vida cristiana. Pero nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Este es el patrón bíblico que nos enseñan las Escrituras. Pero desafortunadamente y desgraciadamente hay muchas instituciones religiosas que no lo hacen así. Yo creo personalmente que la práctica de orar al Espíritu Santo es anti-escritural. Creo que es una práctica originada por la Iglesia Católica. Creo que esta práctica le quita la honra y el honor tanto al Padre como a Cristo. Porque el Espíritu Santo no viene para glorificarse él mismo, él viene para glorificar a Cristo, levantar a Cristo, mostrar a Cristo al mundo para que reconozcan a Cristo. Y reconozco que esto es un tema sensible, ya que muchas denominaciones evangélicas también lo practican. Y hay hombres de Dios que han escrito numerosos libros sobre la oración al Espíritu Santo. Pero en la Biblia no hay ni una sola referencia a la oración al Espíritu Santo. Y si la Biblia no le enseña, ¿por qué lo vamos a enseñar nosotros? ¿Por qué lo voy a enseñar yo, Calixto Villa? El hacernos nos sacaría de la seguridad doctrinal.
para que usted sepa. El hacerlo nos saca de la seguridad doctrinar de las Escrituras. No hay una sola referencia en la Biblia sobre esta práctica, hermanos, ni una sola. Toda es hecha al Padre en el nombre de Jesús. Y Jesús mismo, en sus propias palabras, nos dijo que en aquel día no le oráramos a Él, sino al Padre. Voy a repetir esto porque quizás esto es un choque para muchos. Jesús mismo en sus propias palabras nos dijo que en aquel día no le oráramos a Él, sino al Padre. Y esto se los voy a probar ahora más adelante. Se los voy a probar con un versículo bíblico. Usted debe rechazar cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Satanás se puede mover también en el mundo de lo sobrenatural, porque él es un ser espiritual de la misma manera que Dios es espiritual, que Dios es espíritu. Usted tiene que aprender que cuando a usted venga una visión, un sueño o una impresión, usted tiene que aprender a discernir si es de Dios o no lo es. Es por eso que debe conocer la palabra y no salirse de los márgenes de la palabra. Miren, la Biblia enseña que Jesús es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado y nuestro Señor. Él está entre Dios, entre nosotros y Dios el Padre. No hay lugar en la Biblia donde Jesús le dijo a sus discípulos que le oraran a Él. No existe. Ellos tenían siempre que orar al Padre en el nombre de Jesús. Y si nosotros queremos asegurarnos de llegar al trono de Dios con nuestras oraciones, hermanos, debemos por lo tanto venir a Dios de acuerdo a las reglas ya establecidas en su palabra. No en la que les traiga un hombrecito que se para al frente y decirle, es de otra manera. Bendecido sea su nombre. Y yo le quería hablar a ustedes de esto hace mucho tiempo, pero no sé por qué razón no podía. Pero ahora, gracias al Señor, lo estoy haciendo. Gracias al Señor lo estoy haciendo. Miren, les voy a explicar lo que dijo Jesús de la oración. Y yo leí este versículo hace un rato con ustedes y se los voy a leer de nuevo. Porque esto nos va a abrir el pensamiento referente a este tema. Vamos a leer de nuevo Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Y le voy a leer este pasaje lentamente. Mira lo que dice. Cuando llegue ese día, ¿cuál es el día? El día que Jesús ya haya muerto, resucitado y está a la diestra de Dios. Cuando llegue ese día, ya no tendréis necesidad de preguntarme nada. Os aseguro que el Padre os concederá todo lo que le pidáis en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Mira, hermano, note esto que dijo Jesús. Cuando llegue ese día, ya no tenéis necesidad de preguntarme nada. Esto es en el versículo 23, que empieza así diciendo, cuando llegue ese día, ya no tenéis necesidad de preguntarme nada. Jesús dijo esto antes que Él muriera y resucitase para sentarse a la diestra de Dios al Padre. Lo dijo antes.
Jesús también además dijo, os aseguro que el Padre os concederá todo lo que le pidáis en mi nombre. Jesús aquí estaba hablando de su posición como mediador a la diestra de Dios por el hombre, donde él pronto ascendería y se sentaría. Y hay otra versión de la Biblia que dice, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. ¿Ven, hermano, lo importante de estudiar correctamente la Biblia? Y para confirmar más este punto, hay otra versión bíblica que dice, en aquel día no me orarán a mí. En aquel día no me orarán a mí. Jesús, por lo tanto, nos enseña que debemos orar a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. No hay otro medio por el cual acercarse a Dios. Por supuesto que podemos adorar a Jesús y la adoración es un tipo de oración. Podemos decirle a Jesús cuánto lo amamos y cuán agradecidos estamos. Pero cuando se trata de la oración de pedir y recibir, lo debemos hacer al Padre en el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo fue un ejemplo de esto. En Efesios 3, del 14 al 15, mire lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ante quien dobló sus rodillas, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos siempre doblar nuestras rodillas ante el Padre en oración, usando el nombre de Jesucristo. Todos podemos acercarnos a Dios en oración en el nombre de Jesús. No hay otro medio. Otro medio sería antibíblico y no tendríamos seguridad de ser oídos y menos de ser contestadas nuestras oraciones. Muchas personas conocen cómo orar a Dios, pero ellos no conocen nada de cómo orar al Padre. En otras palabras, cuando oran, suenan como que no conocen a Dios como un Padre. Gloria a Dios. Cada vez que digo Padre, siento su fuego en mi corazón. Alabado sea tu nombre, Jesucristo. Él es Dios al mundo, pero es un Padre para mí. Hay gozo grande en conocer a Dios como Padre y saber que como Padre contestará nuestras oraciones, hermanos. El Espíritu Santo, por lo tanto, nos ayuda para que oremos al Padre en el nombre de Jesucristo. La Biblia lo dice en Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma y también a nosotros que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad en la oración. Muchas veces no sabemos cómo orar. Estamos tan cargados con tantos afanes que no sabemos ni qué pedir ni cómo orar. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos ayuda a interceder, nos ayuda a orar en lenguas. ¿Ven el punto? No es orar al Espíritu Santo, es orar a Dios por medio del nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Este es el patrón bíblico. Este es el patrón bíblico. Bueno, esto no es un estudio sobre la oración,
esto solo lo hice para hacer resaltar un punto sobre las malas enseñanzas sobre la oración. Por eso que hay que muchas personas no reciben contestación a sus oraciones. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que sucede mucho hoy en día. Hay cientos de personas que le oran a San Judas Tadeo, a María, a Pedro, a San Juan. Y hay algunos que le oran hasta a Judas Iscariote. Fíjense hasta dónde ha llegado esta patraña. Esto es un insulto a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Es más, creo que las oraciones que se le hacen a estos santos ya muertos, se le hacen a los demonios. ¿Y saben ustedes por qué estas doctrinas son tan aceptadas por la mayoría? Porque muchas veces vienen de fuentes que tienen alguna reputación y fama. Cuidado con esos que son famosos. Y entonces las gentes deducen que al ser tan famosos es porque tienen alguna verdad. Y es ahí donde viene Satanás como ángel de luz. Bueno, ya no voy a decir más sobre este asunto. Yo, por lo tanto, Calixto Villa, me voy a asegurar de siempre orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a continuar con el estudio. Cuando su mente ya ha sido renovada, usted va a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en estudios anteriores aprendimos sobre la primera fase, que Dios es bueno. Enseñamos que la voluntad de Dios es buena y que Dios es bueno y justo con todos sus tratos para el mundo y especialmente para con sus hijos. Aprendimos que todo lo que Dios hace es con un plan en mente. Y aprendimos que Él desea todo lo bueno para nosotros sus hijos. Aunque muchas veces tengamos que ser corregidos y disciplinados. ¿Entienden? Y hoy vamos a continuar explicando sobre la segunda fase de la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es agradable. Cuando nosotros estábamos en el mundo antes de aceptar a Jesús, nuestras vidas eran controladas por el diablo. Y los deseos del diablo lo hacíamos. Lo aceptábamos o no lo aceptábamos, era así. Pero ahora, ya estando en Cristo, tenemos un Padre Celestial que ha tomado su responsabilidad por nuestras vidas. Él ahora en Cristo nos va a educar y a instruir en sus caminos. Y Dios es sabio e inteligente más que nuestros padres terrenales. Él será de ahora en adelante el encargado de nuestra educación y empleará sus métodos para hacernos crecer a toda costa. Para que usted sepa. En ellos muchas veces habrán duras correcciones, en otras fáciles y amorosas. Pero todo lo hará para que participemos de su santidad. Para que seamos parte de su esencia, de su misma persona. Dios tiene una responsabilidad grande hacia sus hijos. Y si aprendemos a someternos, Él cumplirá su obra en nosotros hasta el final. Como lo dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 2:11, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ven qué poderoso está este pasaje? Hermanos, a veces las dificultades que tendremos que enfrentar
no nos dan gozo ni alegría en ese momento. Muchos querrán tirar la toalla y muchas veces será muy difícil soportar. Pero es el Espíritu Santo llevando todo esto a cabo con un propósito específico. Desde que usted se convirtió en hijo de Dios, todo lo que suceda de ahí en adelante en su vida será concebido o permitido por Dios para producir efectos positivos en sus vidas. Hermano, nuestro Padre Celestial conoce lo que nos hará entrar en cintura. Él conoce lo que nos hará crecer. Él conoce lo que nos hará corregir. Él sabe con profundidad cómo corregir y educar a sus hijos. Claro que sí. Entonces, llegamos a la conclusión de que Dios quiere librarnos de nuestras angustias, que Dios quiere sanarnos, que Dios quiere fortalecernos. Aprendimos cómo orar al Padre en el nombre de Jesucristo y no directamente al Espíritu Santo. Y aprendimos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es agradable y es buena. Hoy vamos a terminar con este tema. Y en el próximo tema vamos a seguir abundando más en la voluntad de Dios, que es agradable. Pero también vamos a entrar a hablar sobre que la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta. Yo puedo seguir predicándole sobre esto porque tengo vasto conocimiento sobre estas cosas. Pero miren ya el tiempo que llevo predicando y enseñando. ¿No sería sabio seguir? Por lo tanto, los dejo con estas enseñanzas maravillosas. Y que Dios los bendiga ricamente a todos. Y que Dios haga resplandecer sus rostros sobre todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.